Hola a todos, bienvenidos a este espacio de hijos de pastores. Y el día de hoy tenemos a Damaris Gil, directamente desde La Paz, Baja California Sur. Y encontramos este tiempo y para poder hablar sobre todo sobre algunos aspectos de hijos de pastores. Y bueno, primero saludarlos y así le doy un poco de tiempo a Damaris que se introduzca, qué es lo que ha estado haciendo en este tiempo. Por si acaso no lo saben, es mi hermana, así que bienvenida y aprovechemos este tiempo para compartir qué es ser hijo de pastores, ¿no? O hijas de pastores. Entonces, si quieres decir un poco qué es lo que estás haciendo en este tiempo en la iglesia y con tus papás, que son mis papás. Bueno, pues aparte de ser pues hija de pastor, ¿no? Yo ya tengo mi vida hecha, tengo mi esposo, tengo mi hijo. Uh-huh. Ahorita estudio una maestría, pero me da mucho tiempo para servir a Dios y eso es lo que le agradezco infinitamente a Dios. Hace mucho que yo le pedía eso a Dios y ahorita estoy disfrutando servir. ¿Y cómo sirvo? Bueno, pues anteriormente a la contingencia, que todos ya sabemos, pues yo servía en el Ministerio de Alabanza y luego cuando no había maestra de niños, pues también era maestra de niños. Hacía discipulados, pero más que nada ya que empecé a ser mamá, tengo un niño de 8 años, me interesó mucho el departamento infantil y empecé a ser maestra de niños y créanme que nunca he sido paciente con los niños. Nunca había sido paciente con los niños hasta que tuve mi hijo y me encanta servir en el departamento infantil. O sea, los niños te cambian la vida con sus respuestas, son sinceros, dicen lo que piensan y sobre todo como tienen un corazón limpio, hasta tú aprendes un chorro de ellos. Entonces, bueno, eso hacía antes de la pandemia. Posterior a la pandemia, nosotros pues estamos en una iglesia donde la mayoría de los hermanos pues son trabajadores, pero son trabajadores pues en un nivel social de gente que necesita, ¿no? Entonces, pues no tienen tanto acceso a las redes sociales, ni mucho menos a la tecnología, ¿no? Entonces, varios de ellos tuvieron que adquirir un celular o adquirir internet o datos para poder estar en contacto con la iglesia. Entonces, pues que ahora lo que hago es encargarme pues de la alabanza, ayudar al pastor, a mi papá, con toda la organización del culto. Pues él ha batallado un poquito porque pues antes, pues tú ya sabías, ¿no? En la iglesia pues se empieza la bienvenida, los agradecimientos, la lectura bíblica y como 5 hermanos que pasaban a dar gracias, entonces la alabanza, luego la ofrenda, luego la predicación. Entonces eso, históricamente hablando, se rompió en esta hora. O sea, ahora en una hora tenemos que hacer todo y pues en eso le estoy ayudando al pastor, ¿no? Ahorita desafortunadamente no tenemos a alguien que nos ayude en eso y me ha obligado a mí pues a buscarle, a tratar de pues aprender, ¿no? Y pues no estaba tan perdida en la computadora, pero ya con sistemas de transmisión en vivo y todo eso, pues yo creo que todos éramos nuevos, ¿no? Y aunque tengo una licenciatura en ciencias de la comunicación, creo que hasta ahora lo estoy poniendo en práctica, porque nunca me metí en la tecnología, siempre eran en otro tipo de cosas y pues ya, Claro. estudié hace muchos años, ¿verdad? Ya no es lo mismo. Entonces ahorita tengo el gran privilegio de pues eh, participar en eso, en la organización y más que nada es familiar, está involucrado mi papá que es el pastor, Sí. eh, mi mamá, mi mamá que es súper penosa para las cámaras, y ya estoy entrenando a mi hijo. Entonces, tratándole de enseñar, pues que, pues sí, no hay iglesia como tal de ir a la iglesia, ¿verdad? Claro. Sino hay iglesia, el apartar ese tiempo y estar enfrente de la computadora, ¿no?
que esa es la iglesia ahora. Entonces, somos los que estamos involucrados y le servimos a Dios de esa manera. No, no soy muy buena para predicar. Eso sí, soy consciente. Me trabo mucho. Pero sí, de todo mi corazón, yo me encanta servirle al Señor por medio de la música. Toco un poco la guitarra, no soy experta, pero Dios me ha dado gracia y pues sé afinarla y sé seguir unas notas y pues en algún tiempo estudié música y me ha servido a la hora. Entonces, ahorita es lo que estoy haciendo, ayudar a mi papá con las transmisiones y tenemos un grupo de la iglesia y ahí cada vez ya se van uniendo más personas y pues es un privilegio que como hija de pastor y como miembro de la iglesia también, pues estar sirviendo, ¿no? Al Ujú. 100%. Sí, sí, estamos en las mismas. En otros países, pero estamos en las mismas. Bueno, gracias por esa introducción porque eso me lleva a la siguiente pregunta. Perdón, a la primera pregunta. Y es, ¿alguna vez has pensado qué sería diferente si no hubieras sido hijo de pastor? ¿Cómo sería tu vida? Sí lo he pensado, eh, en diferentes etapas de mi vida las respuestas han sido diferentes. En la adolescencia pude haber dicho, ¿para qué fui hija de pastor, no? Porque a Ujú. veces ni quería ir a la iglesia. Luego en la juventud dije, ay, hay otras cosas, ¿no? Pero me remordía la conciencia, ¿no? En otras situaciones pude haber contestado diferente, pero ahora te puedo decir que si me lo pregunto, quizá pues no tuviera la enseñanza que ahora tengo y la disciplina más que nada en el cuerpo de Cristo. O Ujú. sea, yo creo que soy muy afortunada porque si quizá si yo no hubiera sido hija de pastor, yo no fuera ni siquiera salva Ujú. o no fuera ni cristiana, pues. Entonces, realmente, si ahorita me hago esa pregunta, realmente te podría contestar, pues no fuera ni cristiana. Ya. Drásticamente contestando, ¿no? Claro, no, sí. La Yo te respuesta más entiendo. drástica. Ujú. O pudiera haber sido un miembro de la iglesia fiel, que ame a Dios como lo hago, pero eso es la respuesta las varias respuestas que podría tener, pero Ujú. realmente me siento muy privilegiada y muy afortunada eh, de, de conocer lo que conozco, porque a final de cuentas las veces que mis papás me llevaban a la iglesia sin yo querer, porque era hija de pastor, de alguna manera uno aprende y se memoriza versículos de la Biblia. Ya en estas generaciones a los niños ya no les enseñan a memorizarse cosas. Entonces, ¿qué va a ser de ellos en un futuro? Nosotros aprendimos memorizando con la Biblia y te memorizaste la lista de todos de todos los libros de la Biblia, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, y ahí te estabas hasta el Apocalipsis. Ahora, si tú le das una Biblia a un niño, No pues saben ni le dónde dices, está. Isaías, no, pues ni siquiera sabes que hay un índice, ¿no? Porque ya todo es electrónico. Entonces, yo creo que viví una etapa muy hermosa donde Dios me permitió aprender de esa manera y eso afianzó y reafirmó pues mi creencia, ¿no? Ujú. Eh, que nada ni nadie ha podido quitar. Entonces, yo creo que Dios nos da etapas en la vida a cada quien conforme a lo que necesitemos y Dios lo sabe Exacto. todo, ¿verdad? Entonces, pues esa es mi respuesta. ¿Cómo qué cosas te han ayudado? Por ejemplo, el ser hijo de pastor o hija de pastor. ¿Qué crees que son las cosas que Dios te concedió vivir, nacer en una casa pastoral? Porque literalmente vivíamos siempre enseguida de la iglesia. Entonces, como dices tú, nunca nos dieron chance ¿tienen ganas de ir a la iglesia el día de hoy? Ujú. Miércoles a las, no sé, siempre a las 7. Así que antes de estar en el grupo de alabanza, teníamos que estar a las 6 allí, pero antes Ujú. nomás llegábamos a las 7, pero no nos daban chance de. No, y si no iba el del aseo, pues éntrale, ¿no? Exacto. Sí, entonces, o sea, sí, yo Sí. terminé de hacer el aseo. Terminé siendo la persona del aseo por un tiempo, pero Ujú. ¿qué crees que
¿Qué herramientas te dieron, por decirlo así, para este momento que estamos viviendo, ¿no? Como iglesia y como personas como tú, como hijas de pastores, como hijas de pastores que quizás están pasando lo mismo, ¿no? ¿Qué crees que te han ayudado? ¿Qué herramientas? Primero, toda esa enseñanza, ¿no? Que sin querer aprendí y es la realidad. Pero hay un privilegio que tenemos los hijos de los pastores y es que la iglesia a mí, en este caso, me respeta como hija de pastor y eso me tocó aquí en La Esperanza cuando llegamos hace ya casi 10 años o 9, 10 años. En La Paz. En La Paz, ajá, aquí en La Esperanza, Paz. dijiste. Ay, perdón, dije Esperanza, Es mira, estaba que esperando Esperanza. tu corazón Sí, es todavía está cierto, ahí. en La Paz. Aquí en La Paz, cuando recién llegué, me pasó algo que dije, eso es por ser hija de pastor y es un privilegio. Claro, y una responsabilidad, pero llegando una hermana de una iglesia que era más o menos de la edad que yo, me dice, oye hermana, fíjate que necesito platicar con alguien y necesito de consejo. Y pues yo dije, pues ok, ¿no? Ok. Y ella necesitaba platicar y un consejo espiritual, pues. Entonces, realmente ella sin conocerme, con solo el hecho de recién llegar, de ella saber que soy cristiana, ¿no? Pero que soy hija de pastor, ella confió en mí. Interesante. Y yo la verdad, pude haber dicho, ay, no, no, pues ahí está la pastora, ¿no? O el pastor o la hermana, ¿no? Y yo la verdad, desde ese momento yo siempre he sentido una gran responsabilidad, que cuando a mí me dicen, oye, mira, está esta necesidad de servir en esto, pues yo le entro, ¿no? Quizá antes hubiera sido muy diferente, ¿no? Lo tuve que valorar porque estuve lejos de mis padres, pues, ¿qué será? 12 años. 7 años estuve en Monterrey, pues prácticamente sin mis padres, sola, Claro. y acudí como miembro de una iglesia a otra congregación, ¿no? Entonces, llegando aquí, pues, no, pues yo lo que quería era servir con mis papás, ¿no? Entonces, pues, lo he disfrutado muchísimo. Eh, entonces, realmente es una responsabilidad, pero es un privilegio y todo lo que he aprendido, todas las herramientas que he adquirido, es ahora cuando lo he puesto en práctica y eso no, yo estoy muy feliz, la verdad. Digo, para los que son hijos de pastores, quizá ahora es diferente, ¿no? Pero anteriormente eh, renegábamos, ¿no? Que teníamos que ser ejemplo, pero todo sirve por algo. O sea, en algún momento yo creo que todos nos quejamos por esa quizá obligación, ¿no? Sin querer los padres y también el tipo de educación era diferente. Ujú. Pero todo eso me dio herramientas. Herramientas, ¿y qué es? El conocimiento de la palabra de Dios, Sí, básicamente. algo que me llamó la atención que dijiste es la flexibilidad ministerial, Ujú, porque al final de cuentas ser hijo de pastor, quizá hay algunos hijos de pastores en este tiempo que a lo mejor no son cristianos o que se sienten que no están en el ministerio, por decirlo así, pero agarramos herramientas que no nos van a enseñar en el seminario o que nos lo van a enseñar en una universidad o en una escuela. ujú, Es eso que entiendes la ser flexible, entiendes el entender el ministerio de tus padres en el momento que está pasando lo que está pasando. Por ejemplo, yo me pongo ujú, a pensar, ¿qué tal si tú y yo tenemos 2 años de diferencia? Entonces, imagínate que nos hubiera tocado cuando estábamos de 14 a 16 años. ¿Cómo le hubiéramos hecho con la ujú. iglesia? No íbamos a, entonces, íbamos a tener que hacer lo mismo que estamos haciendo el día de hoy. Tanto tú en la Sí, iglesia en La Paz y pues estás haciendo, dirigiendo la alabanza, estás tratando, obviamente, eh, cantando, tocando la guitarra, grabando los videos, agregándoles las letras abajo, los subtítulos, ujú, y estás haciendo producción y tienes que hacerlo bien porque mucha gente te ve, quieras o no, al final de cuentas. Yo sé que están haciéndolo de una manera, por decirlo así, humilde, porque ujú. las herramientas también son Sí, importantes. sí. Ujú. Una producción buena te va a costar un montón de dinero y obviamente financieramente ahorita en este momento las iglesias están batallando Sí. financieramente y obviamente hay iglesias que
desafortunadamente pues están batallando en el aspecto cómo hacemos, cómo las personas traen los diezmos y las ofrendas a la iglesia, pues porque hay que pagar luz, gas, Ujú. hay que pagar luz, gas, ¿qué más hay que pagar? Eh, Bueno, acá el agua. el agua, perdón, sí, exacto, el Ujú, agua. Y aparte el pastor que vive en una casa pastoral, si es que la tiene, y pues hay que pagar renta o lo mejor en algunos lugares o no, entonces claro. financieramente ha bajado, ¿no? Entonces ahora hay que trabajar más, hay que servir en aspectos que nunca nos hubiéramos imaginado haber servido. Por ejemplo, y eso es bueno que lo dijiste porque ser flexibles creo que es algo que tú estás mencionando en general, porque Ujú. eso es lo que nos Tú lo dio, dijiste bien, eso, ser flexibles, esa es la palabra. ya, y de y lo veo en ti, en tu ministerio, porque pues, Ujú, nunca me hubiera imaginado, ¿no? Verte o ver a mi papá o a mi mamá, a los pastores tuyos, pues hacerlo de la manera que lo están haciendo. ujú, Me da gusto que hoy en día la iglesia, aunque sea, se está adaptando a lo que está pasando con esto de la pandemia. Igualmente lo estoy haciendo acá en Canadá, entonces igual a lo mejor tenemos un poco más de herramientas, pero a la misma vez, si no has recibido educación o no has aprendido a ser una persona flexible, te va a costar trabajo adaptarte a lo que está ujú, pasando en el momento. Y creo que en nuestra vida, en el ser hijo de pastor, y eso es lo chido y lo bonito que el ser hijo de pastor nos dio herramientas, como dices tú, y lo dijiste tú, que nos sirvieron. En este momento nos estamos ujú. agarrando de ellas y decimos, it's okay. Bueno, está bien, hay que dirigirlo de esta manera, órale, y le damos. Porque en ese tiempo, pues, por ejemplo, algo tan simple que el otro día pensaba, qué padre que hoy para tocar la batería tengo un asiento de batería, redondo y que se levanta y que se baja y se baja, se sube y se baja. Eso nunca lo tuve, era una silla toda Sí, rota, un un banquito. banquito que no tenía manera y que tenías que adaptarte. No, y me Y acuerdo que tenías un de donde le pegas el ¿cómo era? al El hi-hat, platillo. al platito, Pusiste un pandero, me un acuerdo, que estaba pandero. todo roto. Sí, y agarré dos stands de micrófonos y los puse a Ujú. los Y lados. los Y ahí los pusiste, los puse así. y ahí le dabas. Entonces digo, y ahora en la iglesia tenemos todo. Entonces, gracias a Dios por ese tiempo que ya, ojalá hubiera tenido, Ujú. pero gracias a Dios que no las tuve porque pude aprender a ser flexible para lo Sí, que sí, seguía en sí. adelante. Y literalmente es lo que estoy viendo con ustedes, entonces como en tu ministerio. Ahora eres la líder de alabanza, literalmente, o la directora de música, entonces obviamente tú tuviste música y eso obviamente te ayuda a cómo hablar y cómo estructurar la música y todo eso. Ahora puedo entender mucho más de lo que no sabía antes. Entonces, eh, pues qué padre que nos compartes cómo está tu ministerio, porque al final de cuentas estás ministrando. Y en otras palabras, estás sirviendo a la congregación, tu congregación de una manera única como en este momento se Ujú. necesita. Y estás Sí, dispuesta, para gloria de Dios, así es. exactamente, y lo estás haciendo para la gloria de Dios. Entonces, eso es Ujú. excelente. Ahora, una última pregunta. ¿Qué has aprendido en este tiempo? ¿Qué he aprendido? A no tener miedo, a no, o sea, a no ponerme nerviosa. Eh, en las transmisiones en vivo todo puede pasar. Y justo contigo estaba hablando la semana pasada, que te decía, en este programa, y tú me decías, no, es que yo ya manejo esto. Pues el martes nos pasó. La cámara no funcionó Ujú, y, y nos salvó que pusimos las letras en la presentación. Y, y no me dio miedo. Y ni a mi papá, porque yo ya le había dicho, pase lo que pase, tú sigue hablando. O sea, la gente no se debe de dar cuenta, entonces no debe de darse cuenta de tu miedo y aparte estamos en vivo, o sea, ellos deben de entender. Y me pasó el martes que dije, Dios mío, o sea, pero yo no entiendo por qué se desactivó la cámara, o sea, no entiendo. Entonces, pues ahí puse la presentación de la lectura bíblica y te prometo que no sé cómo volvió a aparecer la cámara, o sea, y ya después
Ya después, ya dije, ay, ya te ves, le dije a mi papá, y le hice así, y se vio en la cámara, ¿no?, que le hice así. Y luego yo, atrás de la cámara, me puse a brincar y le hice, yes, sí, gracias, Señor. Y mi Celebrando. mamá, y mi mamá me dice, Damaris, se ve tu sombra, que estaba haciéndole así. Y yo, ay, a veces la gente no sabe que le batallamos y Sí, se batalla entonces, mucho. pero no me dio miedo. Básicamente, he perdido el miedo, y la otra, ¿sabes qué? Le tengo confianza a los hermanos de la iglesia, porque Sí, no juzgan. Realmente estamos en una iglesia donde la gente es bien noble, o sea, es bien humilde en el sentido de que no juzgan, nunca, nunca nos han juzgado de nada, o sea, y yo la verdad estoy tan agradecida con Dios por estas personas que están ahorita en la iglesia, eh, que ellos son muy nobles. Entonces, que cualquier error que pasa, no. Hay un hermano que sí dice, hermana, no se está escuchando bien, pero ya, o sea, y me ayuda, ¿no? O se está como, al principio que empezamos a transmitir, pues era por Wi-Fi desde la iglesia, y la iglesia está abajo de la casa pastoral, entonces está lejos del módem. Entonces se cortaba mucho, pero fuimos claro. aprendiendo, pues, entonces ya ahora conectamos mejor la laptop en una, pues directo, ¿no? Al módem y ya no se Claro. corta. Sí. Pero poco a poco, entonces hemos tenido que transmitir desde la casa. Entonces, pues ya no nos da miedo, no me da miedo. Y también mi confianza en no tener miedo le ha ayudado a mi papá, que es el pastor, y eso me da mucho gusto. Y ya mi mamá no quería salir y ya tiene 2 domingos que le grabo un video y lo pongo y ya mañana va a salir en el video en vivo. Entonces ya ahí la lleva, o sea, también ella le está perdiendo el miedo y yo creo que pues era algo que tenía que pasar para que la iglesia se actualizara. Yo la verdad a mi papá, al pastor, no podía quitarle el hecho de que un sinfín de hermanos tenían que pasar a dar gracias y hasta predicaban y se nos iba el tiempo. Entonces yo le decía que sean 3 y que avisen, ¿no? Entonces mira, muchas veces tenemos que actualizarnos porque ya las nuevas generaciones ya tenemos que darles un nuevo panorama para explicarles la palabra de Dios. O sea, ya no va a ser lo mismo. Entonces, la iglesia se tenía que actualizar y si es de esta manera, pues ahí está, ¿no? Y ya perdimos ese miedo a actualizarnos también. Bueno, excelente. Me da gusto que están avanzando y esto es lo interesante, que estamos avanzando en el reino y estamos avanzando al final de cuentas para el Señor, para que otra gente que nunca iba a entrar a una iglesia, hoy están no entrando a una iglesia, pero la están recibiendo en su casa, en su celular, correcto, Facebook, en YouTube, y de una manera más directa, porque antes tirábamos mucho rollo en la predicación de 45 minutos y hoy, ¡pum!, vamos directo a la palabra y a lo que el Señor nos puso en nuestro corazón. Y bueno, me da mucho gusto saber que les está yendo bien y que están aprendiendo y que están aprendiendo a modificar, y que creo que el miedo nunca se va, pero aprendes a confiar en el Señor, que hey, todo está bien, y que la gente comprende, porque si empiezas a ir de la otra manera, pues obviamente nunca te va a poner peor, y la tensión y todo esto va a crecer. Y hacerlo para el Señor, hacerlo Exacto. para Dios, básicamente es para Dios. Amén, no, gracias por tu tiempo. Yo sé que eres una persona que tiene familia y todo, y aparte hay cosas que hacer para la iglesia. Yo acabo de terminar también algunas cosas, pero gracias por tu tiempo, que espero que este video y esta medio entrevista sirva para otras personas que lo vean y se animen, ¿no? A que no le tengan miedo a esto, a lo que está pasando en este tiempo. Cuídense, protéjanse, sana distancia. Es real lo que está pasando, pero es más real el que nosotros tenemos en nuestras vidas, que se llama Jesús. Y nuestro Dios, el que creó todas las cosas, está con nosotros y somos sus hijos. Y Él es el que nos anima a seguir adelante, y Dios usa personas como Damaris
que nos pueden decir, oye, hay que ser flexibles en este tiempo para lo que el Espíritu Santo quiere hacer en las vidas y en las redes. Entonces, ánimo, gracias Damaris otra vez por tu tiempo, Dios te De bendiga nada, Dios les eh, bendiga. y bueno, gracias por escucharnos y ahí nos vemos en el próximo video con otro hijo de pastor o hija. Chao, bye.